Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Apex Legends Mobile. Un poderoso like, suscripción a muerte. Mira, te vas a la parte de abajo, loco, y te suscribís y le das like, porque si querés estar al tanto de todo el contenido de Apex Legends Mobile en el canal, pues ya sabes qué hacer, crack. No, en serio, me gustaría mucho y me ayudaría demasiado dejando tu poderoso like y que te suscribieras. Bueno, en fin, yo sé que les encanta mi wallpaper de Loba, lo sé. Bueno, para el que pregunte, es una aplicación que hay en Steam que se llama Wallpaper Engine. O sea, así se llama, tranquilamente, por si la quieren utilizar para su computadora. Bueno, en fin, vamos a darle que es lo más importante. Señores, pues como ustedes saben, se ha filtrado de todo. Obviamente lo primero fue lo de la leyenda Rowdy, que pues básicamente estábamos hablando que era DJ Cat, DJ Dog. Luego pusieron de que quién era esta leyenda en lo que fue Apex Legends Mobile Japón y demás. Luego se filtró todo esto que tenía que ver actualmente con lo de los eventos y cositas más y cositas menos. También les tengo muy buenas noticias, y es que como pueden visualizar, la vamos a pausar rapidito, vamos a tener por fin lo que va a ser las tarjetas de crear salas privadas. Esto me gusta mucho. Lo único malo es que no creo que vayan a hacer tal cual como en Call of Duty, que cualquier persona pueda hacer una sala privada, sino que vas a necesitar de estas tarjetas. Imagino que las van a regalar o las van a obsequiar o van a estar en la tienda. Pero son fáciles y sencillas de conseguir, lo más seguro no creo que sean tan de golpe. En otras noticias pues han mandado la notificación de que pues Rowdy, o sea básicamente la nueva leyenda, estará llegando dentro de muy poco al juego. Y pues se estimula de que con estas notificaciones que le ha llegado, creo que a la mayoría de gente que tiene Apex o algo por el estilo, o es que se ha filtrado, o es que fue un error de lo que actualmente estamos visualizando, pues también dando a entender de que sí, o sea, estamos a nada de que venga actualmente la nueva leyenda y la nueva temporada. El Cañón de los Reyes, todo intuía de que en esta actualización llegue el mapa que todo el mundo quiere, Cañón de los Reyes, el mapa de la old school de Apex, que está perfecto, me alegra mucho de que así sea. Ya lo habíamos jugado en el lanzamiento regional, pero se viene tranquilamente. Y unas que otras cositas, hablando también sobre lo que es al día de hoy. Bueno, Apex Legends en su totalidad, y teniendo en cuenta de que el perrito va a ser parte de la leyenda, como visualizamos hace no muy poco con la silueta de que decía quién soy y que esto era un Pokémon. Y también hablando de eso es que tenemos apartado de 90 FPS y 120 FPS que se van a estar activando, no sé si en esta actualización, teniendo en cuenta de que va a haber una optimización, va a haber más FPS en teoría, además de los dos tipos de modos juegos nuevos que van a estar llegando, entre ellos pues lo típico que conocemos de Apex de PC y de consola. Así que no solo nos vamos a quedar con lo que es actualmente Deathmatch, Arena y clasificatorias de Battle Royale, sino también de que se viene el modo de juego Control y otros modos de juegos en su totalidad. Ahora lo que estamos visualizando son todas las skins que se finalizaron en teoría para la fase beta. Estamos hablando de hace ya ratito, esto pues gracias a Apex Legends Mobile México, que ahora es Apex Legends Mobile Latinoamérica, por si se preguntan, que es en Twitter. Y pues básicamente vamos a entrar en énfasis sobre la optimización del juego. Y es que para el que no lo sepa, la optimización va a estar llegando en una semana. Hoy han publicado en redes sociales de que en una semana finaliza lo que es la temporada Cold Snap, la temporada 1.5. Entraríamos a la temporada número 2 el día 12. En 4 días finalizan las ranked, ya para que lo sepan, las ranked se reinician completamente. Y ya no va a haber rankeds del 8 al 11 de julio, porque las nuevas rankeds empezarán el 12 de julio con la nueva temporada número 2, que no se sabe aún el nombre, pero porque no se ha actualizado. Cuando se actualice el juego pues tendremos obviamente filtración de archivos, filtración del pase de batalla y muchas cosas más. Estén al tanto y al pendiente, porque en cuanto salga la actualización estaremos observando completamente el pase de batalla, filtraciones, si se ha encontrado en los archivos y si ya se nota actualmente la optimización, que es lo que todo el mundo espera. Si el juego es optimizable en teoría, pues te voy a ser sincero de que Apex va a revivir completamente, porque la gente tiene hype de que el juego esté optimizable. Bueno, teniendo en cuenta de que va a haber sistema para 90 cuadros por segundo e incluso 120 cuadros por segundo, todo apunta de que va a ser algo muy bueno, cracks. Así que tengamos fe. Yo honestamente te lo digo, espero que tengamos fe y demás cositas de la vida. Conforme a leyendas, sabemos de que las siguientes leyendas pues es Rowdy y Revenant. Se espera de que Watson sea después y venga Crypto. Si en dado caso pues meten unas que otras leyendas. Bueno, yo según especulaciones o lo que se ha comentado es que va a haber una leyenda nueva exclusiva de Apex Legends móvil, siempre en las temporadas principales. Como ustedes saben, siempre tenemos primera temporada, segunda temporada, o en dado caso primera temporada, temporada 1.5 de pase de batalla, luego en la siguiente temporada 2 y así sucesivamente hasta llegar a lo que estamos al día de hoy, conforme a lo que son los reinicios de pase de batalla y reinicios de rango. Así que miren, tengamos fe, yo te lo digo. Yo, como le dije a mis suscriptores, miren, si Apex la caga en esta actualización, ahí sí me voy a afligir, porque es como, loco,
necesitamos que el juego obviamente se actualice, se optimice y de todo. Así que por favor necesitamos obviamente muchas variantes y demás, que es lo principal. Y pues básicamente en skins no me preocupo, Apex tiene brutalmente skins. Incluso ayer estaba revisando el Apex de PC, estaba viendo lo de los eventos y las nuevas skins. Hay skins, por ejemplo, la del pase de batalla de Gibby de la primera temporada, pues básicamente cuesta 2500 de oro de Apex, básicamente, en el juego. Y pues a nosotros nos la dieron por lo menos en pase de batalla. Al menos sabemos de que las skins del pase de batalla son brutales. A mí me gustan, me gustó la temporada 1, me encantó esta temporada 1.5. Las skins, el Octane de nivel 50 es brutal, la Bangalore está brutal, el Bloodhound está brutal. Veremos qué tal nos va en este pase de batalla temporada 2. Y además que si vienen más recompensas de Rankeds, que ojalá y sí. Y si no, pues lo que más importa es el pase de batalla como siempre. Y las recompensas que siempre vienen en eventos, que voy a ser sincero con ustedes, yo muy feliz. Porque al fin y al cabo, si se han fijado, las recompensas de temporada, o sea, de lo que son los eventos de temporada son muy buenas, no tengo queja alguna. Es más, ¿quién se debería quejar sabiendo que son cosas muy brutales? Imagínate tener una R301 épica muy hermosa, o tener un Caustic épico muy hermoso en lo que es la tienda de temporada, y lo único que debes hacer es jugar Battle Royale y farmear, o obviamente hacer las misiones y farmear. Así que está perfecto, me alegra mucho de que así sea, y veremos qué pasa con Apex Legends Mobile. Bueno, esperemos lo mejor como siempre, mis queridos cracks. Honestamente es lo que nosotros esperamos. Esperando también las reliquias, porque obviamente quiero una reliquia yo para mi Octane o para la Raid. Soy más de Octane, pero también me encanta el Kunai de Raid. Y veremos qué pasa conforme a la temporada 2. Tengo hype porque esta temporada 2 debería ser brutalmente grande a nivel de optimización. Esperando lo mejor como siempre, y vamos a ver qué sale de bueno y qué no. Pero ya por lo menos sabemos de que la optimización debería llegar en escasos días. Yo digo que entre el 9 o el 10 debería llegar esa actualización, como siempre hace Tencent con sus juegos, que siempre mete la actualización 1 o 2 días antes de que llegue la nueva temporada, que sería brutal. Y puedes tener información de la nueva leyenda y demás cositas conforme a las filtraciones. Aquí van a tener como siempre toda la información. Recuerden que aquí siempre yo se las estaré mostrando todo lo que estaremos trayendo como siempre. Y pues cualquier cosa, pues solo me pueden hacer preguntas por la barra de los comentarios. Yo los estaré leyendo y les estaré respondiendo. Bueno, mis queridos cracks, habiendo dicho eso, espero de que tengan un excelente día. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Con esto yo me despido. Y pues como siempre me encanta de que dejes tu poderoso like, que te suscribas y que siempre estés al tanto de toda la información de Apex Legends Mobile. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre como siempre, Destro32, que la 1314 me los acompañe y nos vemos hasta la próxima. Ya saben qué hacer, cracks. Adiós.